Se entregan uno a uno los presuntos cómplices del expresidente Donald Trump ante la Corte del Condado de Fulton en Georgia a solo unas horas de la rendición del exmandatario. En una acción contundente, activistas y autoridades neoyorquinas logran frenar la descarga de aguas contaminadas con radiación al río Hudson. Impactante accidente al sur de México deja más de una docena de muertos y numerosos heridos. La mayoría eran migrantes buscando llegar a los Estados Unidos. Así comienza Cierre de Edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda Abel Álvarez y este martes algunos de los 18 acusados en el caso criminal en contra de Donald Trump comenzaron a entregarse en la cárcel del condado de Fulton en Georgia. Mientras tanto, el exmandatario tiene previsto presentarse este jueves 24 de agosto. Dayanis López tiene más detalles. Dayanis, buenas noches. Abel, muy buenas noches. Los aliados del exmandatario en este caso de presunta interferencia electoral tienen hasta el mediodía de este viernes para entregarse a las autoridades de Georgia. Y hasta el momento, solo 2 de los 18 cumplieron con el requisito legal y fueron liberados. El abogado conservador John Eastman y el observador electoral republicano Scott Hall se entregaron durante este martes a la oficina del alguacil del condado de Fulton, 2 días antes de que Donald Trump se rinda para enfrentar su cuarta acusación penal de este año. The attempt to criminalize our rights to such redress with this indictment will have and is already having profound consequences for our system of justice. Eastman fue fichado en la cárcel del condado de Fulton y posteriormente liberado. Este ex abogado de Trump enfrenta 9 cargos y se le fijó una fianza de $100,000. Mientras tanto, Scott Hall fue el primer acusado en entregarse y ser liberado después de pagar su fianza. Hasta la tarde del martes, de los 18 coacusados, solo 12, entre ellos Robert Chili, Stephen Lee, Mike Roman y Kathy Latham, habían logrado el acuerdo de fianza antes de ser arrestados. Por otra parte, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, ha solicitado a un juez federal que traslade sus cargos a un tribunal federal, así que la audiencia para presentar sus argumentos será el próximo 28 de agosto. También los acusados Jeffrey Clark, exfuncionario del Departamento de Justicia, y el expresidente del Partido Republicano de Georgia, David Schaffer, piden que una corte federal sea la encargada de sus casos. Ahora bien, el expresidente Donald Trump se espera llegue a la prisión de Fulton este jueves, acompañado de su equipo legal. El acuerdo del arresto de Trump incluye una fianza de $200,000 y una serie de condiciones estrictas que incluyen que el exmandatario no puede discutir el caso con los otros acusados y tiene prohibido intimidar a los testigos, incluyendo por redes sociales. Todo eso va a estar muy regulado. Básicamente, lo que le han puesto es lo que se dice en inglés un gag order, que no puede hablar mucho sobre el caso porque estaría en peligro de que lo consideraran que está en desafío de la corte. Abel, y se espera que de aquí al viernes, cuando se vence el plazo para rendirse en la prisión, el resto de los acusados comiencen a entregarse a las autoridades del condado de Fulton. Así que estaremos al pendiente y les traemos toda la información. Gracias, Dayani, por este reporte. Por otra parte, el Comité Nacional Republicano dio a conocer quiénes son los 8 precandidatos presidenciales que calificaron para participar en su primer debate. Pero como se había anticipado, el exmandatario Donald Trump no será uno de ellos. María Teresa Sarabia nos amplía. A menos de un día de llevarse a cabo el esperado primer debate presidencial republicano este miércoles 23 de agosto en el estado de Milwaukee, todo está listo, incluida la alineación de los 8 aspirantes a la presidencia 2024. De acuerdo con el Comité Nacional Republicano, en el estrado estarán el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el ex vicepresidente Mike Pence. Ahora bien, el gran favorito Donald Trump sí estará ausente, como él mismo lo anunció por medio de su red social Social Truth el domingo por la noche. Las últimas encuestas nacionales señalan que el exmandatario comienza con una ventaja de más de 20 puntos sobre su rival más cercano, Ron DeSantis. Por el momento, Trump tiene el apoyo del 67% de los votantes, mientras que DeSantis el 26%. They've gotten on board with all sorts of, whatever crazy proposal or idea that
that Trump has had for the past years as the forefront of the Republican Party. Un día después del debate republicano, el expresidente Trump tiene programado entregarse en la prisión del condado de Fulton, Georgia, acción que impactará de una manera negativa a los 8 aspirantes que primero necesitarían quitar del medio a Trump. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Y en otros temas, trabajadores de la empresa de paquetería UPS ratificaron un nuevo contrato de 5 años. Con esto, evitaron una posible huelga que habría afectado las entregas navideñas y aumentado los costos de envío. El acuerdo histórico, respaldado por más del 80% de los trabajadores sindicalizados, mejoró sus ingresos, agregó beneficios y aire acondicionado a sus unidades. En Nueva York, autoridades firmaron una ley que prohíbe verter aguas residuales contaminadas con radiación de una antigua planta nuclear, esto en el río Hudson. Desde la Gran Manzana, Ángela González tiene detalles. Es una victoria para los activistas del medio ambiente. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una legislación que evitará que la compañía Holtec International lance a las aguas del río Hudson 45,000 galones de aguas residuales de los tanques en donde se enfriaba el combustible gastado del reactor nuclear de la antigua planta Indian Point, que fue cerrada en 2021, justamente por usar métodos inseguros de desechos. Obviamente el material radioactivo es algo terrible, pero incluso la suciedad que arrojan las personas que no piensan que hace daño y la lanzan desde la carretera o caminando hace mucho mal. Además, mucha contaminación viene de otros estados, lo que hace más difícil para que las plantas y los animales sobrevivan. En una última instancia, esta compañía también planeaba verter 1 millón de galones de aguas residuales que podían contaminar con un isótopo tritio, componente relacionado con cánceres, abortos espontáneos y defectos genéticos. Pero la presión de activistas y voluntarios dedicados a la conservación del río logró detener estas corporaciones contaminantes. Kenyon y su abuela hacen parte de un grupo que apoyan la protección del río Hudson. A ella le encanta hacer eso y estoy feliz de que me trajo. Me gusta ayudar y estoy tratando de hacer esto cada otro mes. Tratamientos para aguas potables son seguros sin este tipo de desechos, algo que celebran los residentes. Los niños que vienen ahora necesitan un aire más limpio, un ambiente más limpio. Con esta victoria, activistas y voluntarios han iniciado nuevas cruzadas de limpieza del río Hudson. Un tramo de 200 millas de este río es catalogado como que necesita limpieza según la Agencia de Protección Medioambiental. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Mientras tanto, la tormenta tropical Harold perdió fuerza y se convirtió en depresión tropical en su camino a tierra dentro del sur de Texas. Impactó la Isla del Padre con lluvias fuertes y oleaje alto. Se debilitó y se encuentra cerca de Laredo. Harold sigue generando fuertes ráfagas de viento, riesgo de tormentas severas y posibles tornados. Por otra parte, el gobernador de Hawái advirtió que la cifra de muertes por los incendios en Maui se elevaría considerablemente. Durante una entrevista para una cadena local, Josh Green señaló que lamentablemente, mientras continúa la búsqueda entre los escombros, se esperan encontrar más víctimas. Al menos 800 personas están desaparecidas. En temas de salud, la FDA aprobó la vacuna para proteger a los recién nacidos del peligroso virus respiratorio sincitial, conocido también como RSV. Será administrada a las madres en el final del embarazo y protegerá a los bebés en sus primeros meses de vida. Aura Bella Hernández tiene el reporte. Cada año, entre 58,000 y 80,000 menores de 5 años son hospitalizados a consecuencia del virus sincital, siendo esta la enfermedad que más los afecta y que cobra la vida de cientos de niños y para la que no existía vacuna. Pero la Administración de Alimentos y Medicinas acaba de aprobar una vacuna para proteger a los bebés y las madres en las últimas semanas de gestación. El virus sincitial respiratorio es uno de los virus que más ataca a los niños pequeños y sobre todo a los menores de 1 año. Al momento que tenemos estos pulmoncitos chiquitos, su cuerpo no se puede defender bien. El hecho de poder vacunarlos y tener esa protección puede ayudarnos a que, número 1, los niños estén saludables, evitar complicaciones y hospitalizaciones y salvar vidas. La inyección única del nombre Abrismo del laboratorio Pfizer demostró una eficacia del 82%. Estados Unidos es el primer país en aprobar esta vacuna y el objetivo es prevenir la bronquiolitis. El virus sincital, o VRS, provoca síntomas parecidos al resfriado, inflamación de las vías respiratorias y puede derivar en neumonía y convertirse en letal.
La vacuna también será apta para personas mayores de 60 años. Karen celebra que con esta vacuna es una amenaza menos a la salud. Creo que es buena por estar mejor seguro que estar otra vez en un mundo con el COVID. Tener una vacuna esencial, en verdad, es algo bueno y espero que al futuro haya otras vacunas para otras cosas que se necesitan. Las reacciones a la vacuna fueron principalmente fatiga y dolor en el lugar de la inyección, y la FDA pidió a Pfizer ahondar estudios sobre riesgos, aunque mínimos, de preeclampsia y parto prematuro. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades deberán autorizar y emitir recomendaciones para el uso de esta vacuna. Aura Bella Hernández, Noticias Estrella TV. Y ahora escuche esto, las muertes de niños por armas de fuego en Estados Unidos alcanzó un récord histórico. Un nuevo estudio publicado por la Academia Americana de Pediatría encontró que cerca de 4.700 niños murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego en el 2021. Esto en comparación con los poco más de 4.300 fallecimientos ocurridos en 2020 y los 3.400 de 2019. El estudio también reveló que la violencia armada es la principal causa de muerte de menores desde 2020. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, tragedia al sur de México, más de una docena de muertos, en su mayoría migrantes, es el saldo de un accidente en Oaxaca. Familiares de la niña guatemalteca asesinada en Texas recaudan fondos para repatriar el cuerpo de la menor. Le contamos. Y volvemos al aire con esto porque los migrantes en su paso por México sufrieron una nueva tragedia. Un autobús de pasajeros chocó contra otro vehículo en Oaxaca, dejando decenas de muertos. Víctor Velázquez nos habla de lo que pasó y la nacionalidad de los migrantes fallecidos. Vamos a verlo. Buscaban el sueño americano, pero encontraron la muerte. Poco menos de una veintena de migrantes, en su mayoría de origen venezolano, perdieron la vida la madrugada de este martes, cuando el autobús en el que viajaban se impactó con un tráiler entre los límites de los estados de Oaxaca y Puebla. Prácticamente más de la mitad del vehículo de pasajeros quedó destrozado. Pues muy lamentable esta situación. Ya he solicitado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal nos informe respecto de la póliza vigente del seguro de viajero y las condiciones del autobús. Me han hecho llegar ya el documento de que este vehículo tenía un seguro vigente. Por el sureste mexicano es cada vez más común ver cómo migrantes se aventuran arriba de camiones de la muerte que lucran con su necesidad de llegar a la frontera con Estados Unidos. Para estas personas que buscan una mejor calidad de vida, el transporte ilegal se convierte en su única forma de trasladarse. Como dice Irineo Mujica, un activista promigrante. Los orilla a utilizar este tipo de transporte, ya sea con coyotes, en donde estos transportistas no tienen la capacidad ni tampoco la forma de llevar, utilizan esto de una manera más clandestina, el de llevar a los migrantes. Mientras otra treintena de pasajeros se recupera en hospitales de la zona y unos 7 se reportan como muy graves, el gobernador poblano Sergio Salomón pidió la ayuda de la ciudadanía para evitar que estos transportes tomen camino. Son accidentes en donde creo que tendríamos que ir al origen. Yo pediría a todos los ciudadanos que nos ayuden a denunciar cuando vean movimientos extraños o aglomeración de gente en casas, porque esto pasa en algún municipio, en alguna parte los tienen y es cuando tenemos que estar muy atentos y que se denuncie. El sureste mexicano se convirtió en un foco rojo para la población migrante. Tan solo la semana pasada, 129 de ellos fueron encontrados por el Instituto Nacional de Migración, hacinados en un autobús a punto de morir. En Ciudad de México, Víctor Velázquez, Noticias Estrella TV. Bueno, en California las autoridades identificaron al sospechoso de asesinar a una madre de 9 hijos, esto en Lake Arrowhead, luego de un conflicto relacionado con una bandera del orgullo gay que Lauren Ann Carlton, de 66 años, exhibía en su tienda de ropa. Travis Ikeguchi, de 27 años, le disparó a Carlton luego de lanzarle insultos homofóbicos. El hombre huyó y murió en un enfrentamiento con la policía. Vamos a Grecia, en donde los devastadores incendios forestales dejaron un trágico hallazgo. Los cuerpos de 18 personas fueron ubicados en una zona de senderismo cerca de Alexandroupoli, próximo a la frontera turca. Las autoridades investigan la posible entrada irregular de estas personas al país, ya que no existe un reporte de su desaparición. En Chile, trabajadores de rescate evacuaron a personas afectadas por las severas inundaciones en la región de Maule.
Al menos 2 personas han fallecido, mientras que miles han sido evacuadas o se han quedado sin hogar. El presidente Gabriel Boric declaró estado de catástrofe durante una visita a una de las áreas más afectadas, situada a unos 250 kilómetros al sur de Santiago, la capital. Vamos ahora a Guatemala, en donde los familiares de la niña de 12 años que fue asesinada en Pasadena, Texas, lograron reunir los fondos suficientes para repatriar el cuerpo de la menor y que sea sepultada en su país natal. José Flores nos tiene la historia. En su corazón, ya que la niña pues fue... Cientos de pobladores de San Miguel Chicaj, en el lejano departamento de Baja Verapaz, así como migrantes guatemaltecos que radican en Estados Unidos, lograron recaudar dinero para poder repatriar el próximo jueves los restos de la niña María González, quien fue brutalmente asesinada y violada en Texas. A todos les agradezco bastante. Yo sé que es difícil estar allá y yo sé que yo no les voy a pagar, lo que les va a multiplicar es Dios, y les agradezco bastante y el aporte que ustedes hicieron. Las personas del poblado donde nació María se ubicaron en el parque de la comunidad durante 3 días con la foto de la niña y luego de recaudar el dinero, así como $500 que recibieron de migrantes que viven en Estados Unidos, procedieron a entregarle el dinero a la mamá de la menor, Ana Elizabeth Chitumul, quien agradeció la ayuda. Y gracias, porque yo ya lo fui a sacar y eso va a ser para gastos de funeraria de mi niña, que ya primeramente Dios el transcurso del jueves ya va viniendo a la capital. Sabemos, Jesús, que tú no te quedas con nada. Y mientras los familiares y pobladores preparan el recibimiento que le darán a los restos de la menor para sepultarla en su pueblo natal, las autoridades estadounidenses detuvieron al supuesto asesino, un joven inmigrante guatemalteco de apenas 18 años de edad, identificado como Juan Carlos García. Los familiares de la menor esperan utilizar este dinero para terminar de pagar el costo que conlleva la repatriación de sus restos para poderla enterrar lo más pronto posible en su pueblo natal. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Qué tragedia, la verdad. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, una organización en Florida busca ayudar a familias con bebés con uno de los gastos más costosos. Y el Sol de México se enferma en medio de su gira internacional. Detalles de la salud de Luis Miguel en unos momentos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Cierre de Edición. Vamos ahora a Florida, en donde una organización busca apoyar a las familias que tienen niños pequeños, regalándole un artículo que representa un fuerte gasto mes a mes. Y desde Miami, Anthony Belchi nos explica en qué consisten los bancos de pañales. En Estados Unidos, 1 de cada 3 familias asegura estar necesitada de pañales para sus bebés. La alta inflación ha disparado el precio de estos productos de higiene para los más pequeños, al igual que muchos artículos de la canasta básica. Entras ahí y ya sales como decepcionado porque las 3-4 cositas que te hacen $80, $70. Se estima que 5 millones de bebés viven en familias de bajos recursos, incapaces de pagar el costo de hasta $120 al mes solo por los pañales por cada bebé. En Miami han impulsado este banco de pañales para hacer frente a esta situación. Es preocupante porque hay familias que deciden, tal vez no voy a comprar este paquete de pañal porque necesito comprar comida. Entonces, las familias que nosotros asistimos, más del 90% trabaja. En este lugar han visto un aumento de casi el 60% de solicitudes de padres en busca de pañales, un producto que no se reconoce como una necesidad básica y el gobierno no ofrece programas de ayuda para eso. Los niños necesitan entre 8 a 10 pañales al día y yo como madre en realidad me gusta mucho lo que hago, me encanta lo que hago porque sé el sufrimiento que pasa uno como padre. Y parece que los precios de estos productos no bajarán y no hay alternativas, solo queda apretarse aún más el cinturón. Donde los precios de la canasta básica están hasta más del doble comparado con el año pasado. Se calcula que las familias se gastan más de $930 al año solo en pañales. Y ese no es un gasto residual. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.
Y mire, en medio de su gira mundial, el cantante Luis Miguel fue hospitalizado antes de su primer concierto en Chile. Esto sucedió el sábado 19 de agosto. Hasta el momento se desconoce con precisión el diagnóstico médico, pero se especula que recibió tratamiento para combatir una gripe común. Al parecer, su estado de salud mejoró, pues el pasado lunes ofreció su primer show sin mayor inconveniente. En tanto, el Sol no canceló ninguna fecha del tour. Esperemos que se siga mejorando. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, hay un nuevo rey de las cervezas en los Estados Unidos y es orgullosamente mexicana. Le tengo los detalles en un momento. Y ya se lo decía antes de la pausa, en un giro histórico, la cerveza mexicana Modelo Especial alcanzó oficialmente el título de la cerveza más vendida aquí en los Estados Unidos. Le arrebató el primer lugar a Bud Light, cuya popularidad cayó dramáticamente tras la polémica con el ícono trans Dylan Mulvaney. Este es un movimiento significativo para Modelo, pues Bud Light se había mantenido como la cerveza más popular durante las últimas 2 décadas. Y con esto me despido. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros aquí en Cierre de Edición.